¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues el día de hoy traigo a un invitadazo, es Víctor Ramón Quintero Chávez. ¿Es Quintero Chávez? Así es, sí. Quintero Chávez, fuimos compañeros en el tecnológico, o sea, en la universidad. Y pues bienvenido, Quintero, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Gracias por la invitación. A tus órdenes para lo que necesites hoy y siempre. Eso, muy bien, muchas gracias. Pues hoy me gustaría platicar contigo un poquito sobre el tema profesional. Estoy empezando a hacer una serie de entrevistas donde quiero de alguna manera brindar la visión que tiene alguien que ya tiene un camino recorrido con respecto a alguien que pues apenas anda en sus pininos, que apenas está estudiando en la universidad o que apenas va saliendo como para dónde. Entonces, me gustaría pedirte nos platiques un poquito sobre ti, sobre qué estudiaste, cómo empezaste a trabajar y de ahí nos vamos desenvolviendo. ¿Te late? ¿De acuerdo? Sí, cómo no. Bueno, pues salí estudié en el Tecnológico de Celaya, igual que tú, ahí nos conocimos. Y Sí. salimos, si no mal recuerdo, por ahí del 2012. Eh, creo que tuve 2 o 3 trabajos después de la escuela que no fueron relevantes para mi gusto, pero pues era lo que había en ese momento. Yo desde que salí de la escuela tenía la idea de comenzar a trabajar por una cuestión meramente personal. No, en ese momento no había otra probabilidad, o más bien posibilidad de hacer alguna otra cosa, como alguna maestría o demás. Yo necesitaba trabajar. Entonces, trabajé en 2 o 3 trabajos no tan relevantes, y el más relevante fue cuando entré a Honda. Ok, yo recuerdo un poquito que cuando ya estábamos estudiando trabajabas, ¿cierto? Sí, bueno, durante la escuela trabajé 5 años en Costco. Trabajé 5 años en Costco, en áreas fuera de la carrera. En una de ellas estuve en el área de comida un año, y Ujú. estuve 4 años en el área de fotorrevelado. Estuve ahí trabajando medio tiempo durante la época estudiantil. Así es. Que fue casi toda tu época de universitario, ¿no? Sí, sí, de hecho entramos a la escuela en enero del 2007, tal vez yo, y entré a Costco en abril, o sea, fueron 3 meses después, y me Ok. salí de Costco en febrero del 2012, y ese mismo mes hice residencias. Entonces sí, básicamente fue una etapa doble, pues trabajo y escuela, básicamente. Así es. Sí, tú estudiaste la misma carrera que yo, electrónica, y Así es. por lo que recuerdo y por lo que muchos compañeros hemos como platicado, electrónica pues es una de las carreras, digamos, más complicadas porque pues es estar casi todo el día que en prácticas, que haciendo tareas, que haciendo trabajos, que haciendo circuitos. ¿Cómo fue para ti el tener trabajo y también estudio? Híjole, pues la verdad es que te acostumbras. No sé, no sé si uno pudiera saber eh, qué tan difícil pudo llegar a ser, ya que todo el tiempo fue así. No, yo no recuerdo tiempos muertos en esa etapa estudiantil, sobre todo en el periodo de exámenes, o cuando había mucha tarea o demás. El tiempo Ajá. muerto no existía. Yo me acuerdo que salía de mi casa, yo creo que salía a las 6 de la mañana y regresaba como a las 9 de la noche, más todos los días. Y eso si no había comidas y demás, porque realmente tampoco nunca me perdí ningún tipo de evento social. En la escuela siempre tenía también el chance y la Sí, juventud, sí, obviamente, de ir porque me gustaba, porque socialmente me gusta estar activamente conviviendo con demás gente. Entonces, sí. pues a veces que dormía poco, o nos íbamos fuera de la ciudad a eventos en Guanajuato o demás, y nunca hacía falta, o faltaba más bien a mi responsabilidad, ni de trabajo ni de escuela. Entonces, la verdad es que yo creo que es difícil, pero como me acostumbré, no te puedo decir que qué difícil, ¿ves? O sea, Ajá. yo creo que había poco tiempo muerto, y eso me volvió una persona muy activa, que en la cuestión personal me afectó un poco en la cuestión de la comida, porque
me acostumbré a acumular muy rápido y ahorita ya estoy viendo las consecuencias. Ok, ok, va. ¿Y cómo es que elegiste estudiar electrónica? O sea, ¿qué te llevó a decir, sabes qué, electrónica es la carrera que quiero y voy a aplicar a esa carrera? Realmente ya lo tenía decidido desde mucho antes de entrar al Tecno, ya que yo estudié una carrera técnica en comunicaciones electrónicas. Ok, Entonces ya tenía un amplio conocimiento del área y la realidad es que me gustaba esta onda, bueno, todavía me gusta esta onda de pues cómo funcionan las cosas electrónicas, las cosas, pues sí, electrónicas. Yo de chico me acuerdo que desarmaba cosas de la casa de mis papás para verificar, ¿qué para viene verificar adentro? qué había adentro y pues Sí. obviamente no sabía. Entonces yo tenía la curiosidad de saber qué pasaba. Y la otra es que tampoco no había, yo no tenía mucha, mis posibilidades eran pocas. Entonces me acoplé a lo que tenía cerca pues del área donde vivía. Tanto la carrera técnica como la licenciatura, pues fue en escuelas donde me quedaba muy cerca y para mí era más sencillo asistir y pagar los gastos que derivaran de estudiar eso, ¿no? Entonces, esas fueron las dos cosas por lo que decidí estudiar Te fueron llevando como electrónica. hacia la electrónica. Así es, Ok, ok. Y así entonces, es. en este caso, lo pregunto porque, por ejemplo, cuando vas a elegir una carrera para muchos estudiantes es como un poco difícil, ¿no? Así de, ay, ¿qué voy a estudiar? ¿Y dónde voy a estudiar? Y no sé si esto es lo que voy a hacer toda mi vida. ¿Sabes? Es como una decisión a veces un poco complicada. Para ti, al parecer, no lo fue tanto. Por un lado, porque te fuiste como, o las posibilidades te fueron orillando hacia ese lado. Y por otro lado, porque sí sentías la curiosidad por estudiar eso, ¿no? Así es, así es. En resumen, es eso. Realmente a esa edad, sí te preguntas eso, como voy a estudiar algo que voy a dedicarme a toda mi vida. Y si este video va dirigido como a jóvenes que están pensando eso, la verdad, ni se preocupen tanto, váyanse por lo que en este momento les guste, porque la vida da muchas vueltas y realmente al rato puedes hacer algunas otras cosas que vayan dirigidas a tu carrera o no. O sea, yo creo que Claro. realmente la escuela te va a dar herramientas necesarias para poder sobresalir en la vida, en la carrera que estudies o no. Como que nos inculcaron de alguna manera, o como que la escuela nos inculca esta idea de que si vas a estudiar una carrera, toda tu vida tienes que estudiar esa carrera y todo tiene que ir dirigido hacia ese lugar y con el tiempo te das cuenta que no es así. O sea, si tienes una Así es, carrera de un ingeniero, al final de cuentas puedes hacer incluso una maestría que tiene que ver con administración, ¿cierto? así es, sí, realmente estamos, pues crecimos de una generación donde empezaban a hacer algo fuera de la carrera profesional, incluso en oficios que no necesariamente tengas que estudiar para ser un experto. Y Sí, tenés que trabajar ahí y durar toda tu vida y hacer una empresa o en un negocio sí, que tuvieras y demás, como que el cambio de posibilidades era como muy mal visto tal vez, no sé cómo podría llamarse la palabra, pero no, realmente ahorita no. Y otra cosa es que sí, bueno, cuando ya te das cuenta a estas alturas es que pues realmente la cuestión de financiera, la cuestión de administración, es una herramienta que te hace falta demasiado. Para llevar un buen negocio necesitas tener muchos conocimientos financieros, sobre todo, para que no pues para que no decaiga, ¿no? O que dure o perdure el negocio del que tengas, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso, o sea, puedes estudiar lo que sea y si a la vuelta de la esquina no sabes o no te gusta tanto, pues siempre hay manera de mover en el medio. ok, bien. Y como retomando esta parte, donde me dices que, por ejemplo, cuando estabas estudiando en la universidad y tenías diferentes cosas que hacer y hubo pocos tiempos muertos, entonces una de las cosas que, por ejemplo, digamos, sufriste fue como el asunto de comer rápido, ¿no? Porque pues, siempre era todo el tiempo así y así. A un estudiante de la universidad o que va a estudiar en la universidad, en ese sentido, en cuanto a las cosas que te han sido muy útiles y las cosas que no te han sido tan útiles. Mm, de mi capa estudiantil, yo creo que de las
las mayores cosas útiles que aprendí en esa parte de mi vida fue la organización y disciplina. De repente te atoran, no sé si es la palabra correcta, te dan muchas responsabilidades entre tareas, proyectos, exámenes y demás, y te puedes volver loco y al final ni saber por dónde empezar o no hacer nada. No sé si te acuerdas que, sobre todo en época de exámenes, que había que entregar proyectos, que había que hacer tareas, que había que estudiar para los exámenes, y sobre todo si trabajaba, pues realmente para mí era a veces muy difícil tener el suficiente tiempo, que regularmente siempre lo sacaba, pero lo sacaba por una buena organización y una buena planeación. Planeación y organización. Primero planeación y ya después la ejecución. La planeación no es que lo tengas que hacer como realmente lo estás planteando. Yo siempre agarraba una hoja y me ponía todas las actividades y luego las organizaba por importancia y después empezaba a ejecutarlas en base a los tiempos que yo tenía, sobre todo en la noche, cuando llegaba de la escuela o del trabajo, dependiendo de los horarios. Y eso me ha llevado, la verdad es que durante toda mi vida, ese como conocimiento que realmente no es algo que me enseñó la escuela, o seguramente en algún punto no lo enseñaron, pero esa estrategia a mí me ha servido hasta el momento, porque pues yo, por ejemplo, para mis finanzas personales, actualmente llevo algo muy similar, ¿no? Siempre trato de planear y organizar y luego ejecutar, ¿no? Entonces yo creo que son de las cosas que me han servido, y no es algo que la escuela me haya enseñado, repito, más bien el momento, la situación por la que viví en esa etapa me llevó a hacerlo. Sabes que te metes en la cabeza todos los pendientes y ya de repente no sabes por dónde empezar, y para mí era más sencillo plantearlo en una hoja y ya verlos de alguna manera física y decir, bueno, tengo esto, pero pues puedo ir haciéndole así para sacarlos en algún punto y poder hacer todo. De alguna manera sacas eso que te está dando vueltas en la cabeza, lo planteas en el papel, ya se queda en el papel, y una vez que lo puedes ver en el papel, lo organizas y dices, a ver, esto es más importante, esto lo tengo que resolver esta noche, que es cuando tengo tiempo. A lo mejor esto que sigue siendo importante, pero que no tengo tiempo de resolverlo hoy, lo resuelvo mañana en la noche, y así lo ibas como poniendo. Exactamente, básicamente. Son de las cosas que yo les recomiendo a todo estudiante, el tiempo que tengan. O sea, el hecho de sacarte ese estrés de la cabeza ayuda bastante y te sientes relajado. Ok, muy bien, me da gusto. Entonces, ahora retomando el tema de los trabajos que has tenido, después me dices, bueno, estuviste trabajando durante toda la universidad en lo que fue Costco, en diferentes áreas, bueno, en 2 áreas, y luego saliendo tuviste un par de trabajos que parece que no fueron tan relevantes en cuanto a tu profesionalización, ¿o cómo? Sí, así es. Uno de ellos fue en una empresa de venta. Vendían equipo electrónico como multímetros, cámaras termográficas, ese tipo de cosas, variadores y demás. Y era más como una cuestión de ventas. Y estuve muy poquito tiempo, como un año yo creo, y la realidad es que sí me gustaba. Era un trabajo muy de oficina, muy de cafecito a las 9 de la mañana, muy de estar al teléfono y estar visitando clientes para estar venta, pero realmente en ese momento no decidí quedarme ahí porque yo quería como experimentar más en la industria, sobre todo automotriz, ya que en ese tiempo empezaba el auge en Celaya y en la región de todas las empresas estas que iban llegando, y yo tenía la necesidad, no sé, mental o social, no lo sé, porque realmente te imponen este tipo de cosas, así como de entrar a una empresa grande y estar mucho tiempo en esa empresa grande y llegar a ser el más chingón de esa empresa grande. Es algo como que te van planteando en la cabeza. Entonces yo en ese momento decía, pues quiero ser ese alguien, ¿no? Y luego empieza a ver que como que tus compañeros se van acomodando y dices, puta, pues yo también quiero, ¿no? Entonces me fui para allá. Me fui para allá y yo acababa de recibir una oferta de subir de puesto en esta empresa donde te digo que vendíamos equipo, y la rechacé por irme a la nueva planta manufacturera que lleva a Celaya. Ajá. Y ahí empezó, y eso fue muy relevante porque digo, duré mucho tiempo y realmente fue lo que yo aprendí, pues, que tiene que ver con la carrera que estudiamos, pero más bien lo que me estoy dedicando actualmente en un 80% de mi tiempo, que es el área eléctrica en baja, media y alta tensión.
y ahí lo aprendí, porque yo no lo sabía. Yo no lo sabía en ese momento. En Honda. Así es, así es. Ok, ¿en Honda cuánto tiempo estuviste trabajando? Duré como 4 años, 8 meses. Estaba en el departamento de Facilities, que, era que es el departamento que en ese momento se encargaba de la construcción de la planta y de todos los servicios primarios. Los servicios primarios es agua, gas, energía eléctrica y aire comprimido. Y yo entré al área eléctrica porque se hizo un sistema de instrumentación y control y de automatización, y yo estaba designado a esa, digamos que a esa área o a esa mini área, digamos, del área eléctrica. Ok. Entonces, por eso me fui hacia allá y pues me tocó ver la construcción de 3 plantas, que son las que se hicieron aquí en Celaya, que es la planta de motores, la planta de auto y la planta de transmisiones. Y directamente de la planta de transmisiones me tocó todo el proyecto eléctrico, primero verlo yo solo, como única y exclusivamente del área eléctrica, y ya después se fueron a añadir unas personas que estaban a mi cargo. Ok, o sea, primero te tocó ver cómo, observar cómo estaban haciéndolo, por dónde iban, y luego te tocó meter las manos a tú dirigir ese proyecto y estar a cargo de cierta gente que también estaba haciendo ese proyecto. Así es. Ok, órale. Así es. En el área de transmisiones ahí empecé de cero, y en principio de cuentas era únicamente yo el encargado del área eléctrica, con un soporte que venían de Japón. Entonces éramos el soporte y yo, que el soporte estaba aquí en México, no sé, como 6 meses estaba en Japón. Y éramos los únicos que desde cero, o sea, desde revisar planos, verificar instalaciones y demás. Y eso aprendí mucho, ya que me metí mucho con normas eléctricas, ejecución, materiales y demás. Sí. Y aprendí bastante. Que sí eran unas friegas, porque luego llegué a trabajar, hubo días que trabajaba. Perdón, se me fue tanto. ¿Hubo días que qué? Que trabajé 24 horas seguidas. ¿En serio? Ok. Yo me acuerdo en algún momento, cuando estábamos todavía o saliendo de la universidad, llegó a haber dos convocatorias una para Toyota, para que fueras a llevar tu currículum y ver si eras un candidato, y otra para Honda. Pero recuerdo que eran filas, o sea, no sé, 500, 1000 personas esperando poder dejar su currículum. Y entonces yo me pregunto, en este caso, digo, de alguna manera, por cómo te escucho y por cómo te conozco, eh, has sobresalido en lo que has hecho. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, el lugar que obtuviste, el que te dieran este proyecto eléctrico dentro de Honda, que primero te invitaran a verlo y luego a construirlo, es porque vieron algo en ti. ¿Qué crees que te hizo de alguna manera sobresalir en este sentido? ¿Fueron las ganas de aprender, el hambre de querer más, de obtener un puesto? ¿Qué es lo que te movía en ese momento? ¿Me escuchas? Que sí, yo creo que esa hambre. Sí, te escucho. Venga. Se me ¿Me fue escuchas tú tantito bien? Sí, se me fue ¿Me tantito nada escuchas tú más. bien? Ajá, sí, Ok. sí. Yo creo que sí, esa hambre de aprender, esa hambre de poder conocer más, y sobre todo entrarle a los proyectos sin miedo. Yo creo que sí, porque en ese momento desconocía la verdad. O sea, yo me di cuenta que en la escuela o sea, te preparan para tal vez hacer una maestría, además, no te Sí, preparan para trabajar en una empresa manufacturera donde se ocupan acciones diarias y donde realmente se están haciendo cosas físicas, ¿no? Donde realmente estás proyectando todo ese conocimiento que tienes en cosas. Entonces, el hecho de que yo luego tenía que autorizar tal vez planos, o tenía que autorizar equipos, y estaban una millonada, ¿verdad? sí. Sí, da miedo. Entonces, el hecho de no tener miedo, porque la incertidumbre, el no conocer
siempre te da miedo, ¿no? Entonces yo creo Sí. que vieron ese tipo de cosas como que no me deja chiquito, digamos, ante las situaciones, y siempre trataba de iniciar a todos los proyectos con buena actitud. Eso yo creo que fue parte importante y yo creo que también mi forma de ser, porque realmente siempre he tratado de ser una persona amable, una persona coherente, Sí. y yo creo que fueron de las cualidades que alguna vez me vieron para poder asignarme a algún proyecto. Y yo creo que también un poco de suerte, porque en ese tiempo no había muchas personas dentro del departamento, entonces también pues la cantidad de personas a lo mejor no daba para tratar de elegir a varios o hacer un concurso o algo por el estilo. Más bien veían y decían, bueno, pues que se vaya para allá y pues a ver qué pasa, ¿no? O sea que en parte también fue un poquito de suerte, digamos. Claro, claro, sí, Ok. definitivamente, definitivamente. Aquel que no corre con suerte, yo creo que no llega a ningún lado. Entonces, Sí, 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 sí. sin duda, sí, sin duda. Ok, muy bien. Entonces, después de esto, después de que ya estuviste trabajando en Honda, empiezas a hacer algunas otras cosas. Una de las razones por las que digamos, he decidido que tú eres una de las personas que sobresale en cuanto a la gente que conozco, es porque en este momento estás teniendo un trabajo donde no nada más eres trabajador, sino que también eres parte de la sociedad, me parece. ¿Es así? ¿Qué Así crees, es. qué crees Sí, que te ha llevado a donde estás? Ya como entrando un bueno, poco más en esta parte. Ajá. Cuéntanos tantito, sí, venga. son varias cosas. Yo estaba en Honda, ya tenía, te digo, como 4 años, estaba a punto de cumplir 30 años y me acaba de casar. Ok, Entonces, realmente en una empresa manufacturera, industrial, te quita mucho tiempo, no te sí. quita, más bien te consume Consume tiempo. mucho Y tiempo. el Sí. trabajo nunca se acaba el trabajo. Entonces, pues estás constantemente ocupado en tu trabajo de lunes a domingo, más en el puesto y en el departamento que yo estaba en Honda, ¿no? Lunes a Entonces, domingo. sí, Ujú. claro, ahí trabajábamos los 365 días del año. Ok, va. Entonces, este tipo de cosas, yo me acabo de casar, obviamente las necesidades de mi familia, de mi esposa, pues requería que yo estuviera pues ya más tiempo, que pudiéramos planear vacaciones, que pues que estar más tiempo en casa y demás. Entonces, eso me llevó, a mí me motivó para buscar hacer otras cosas. Y Ujú. también, pues, era el momento decisivo de decir, bueno, o me quedo aquí todo el tiempo y trato de ser el más chingón, o me salgo y busco hacer otra cosa. Obviamente aquí, pues, no, voy a llegar a un punto donde ya no voy a subir porque, pues, no voy a ser el dueño de Honda, obviamente. Y ya voy a llegar ahí y ahí me voy a mantener, a lo mejor en una zona de confort, a lo mejor, porque la verdad es que ya llegas a un punto donde ya no aprendes nada, Sí, ya estás en una zona de confort, ya todo es sí, repetitivo, y pues está chido porque te siguen pagando lo mismo, pero pues también luego sí. salen problemas. Entonces yo dije, no, creo que mi camino de la vida no va a ser y eso me motivó a salirme de Honda y buscar algo por mi cuenta, poner Sí. un pequeño negocio, en lo mismo, ya me consideraba o me considero de cierta forma experto en lo que hago, Sí. que son proyectos eléctricos, y eso me lleva a donde estoy, me topo con una persona que había conocido en el pasado, y él me invita a trabajar con él, y después, por azares del destino, logramos socios. Y ahí estamos, es una empresa de proyectos eléctricos, y Sí. curiosamente trabajamos mucho para Honda, pero ahora Desde este lado. del lado contratista, y ahí estoy, la verdad es que muy bien, tengo más tiempo, aunque también tengo más responsabilidad, Sí. porque pues ahora sí que es una empresa donde ya te ven como parte de ella y donde das la cara por la empresa, ¿no? Más Sí. que otra cosa. Entonces eso también te genera un poco más de estrés y responsabilidad.
pero poco a poco lo he ido sobrellevando. Ahí tengo ya alrededor de, me parece que son 3 años, y la verdad es que bastante bien. La idea es seguir creciendo, crecer, Sí. crecer, crecer. Pero bueno, las condiciones de la vida ahorita, de la sociedad y de la pandemia han mermado un poco eso, pero bueno, pues estamos ahí intentando hacerla crecer. ¿Qué es una de las cosas que tú ahorita como, digamos, adulto profesionista ves que le recomendarías a alguien que está en un punto de estudiar en la universidad o terminando o iniciando? ¿Cuál es una de las cualidades que consideras que es importante mantener para poder llegar a hacer algo muy chingón? Yo creo que perseverancia es la Ujú. palabra. Sí, perseverancia, porque pues dentro de la universidad, en realidad en cualquier punto de la vida hay como puntos clave o puntos de quiebre donde puedes seguir adelante con los planes Sí. o puedes cambiar de opinión o de plan por cuestiones de vida, el que sea, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que primero hay que ponerse una semilla en la cabeza, al cual vamos a denominar sueño, el sueño que sea, ¿eh? No tiene que ver Sí. nada con, digo, en este caso, pues si tu sueño es terminar una carrera universitaria, pues esa es tu semilla y seguirlo. En algunas formas vas a tener que forzarlas, en algunas ocasiones, perdón, vas a tener que forzar las cosas, pero yo recomendaría que deje que fluya también, que fluyan las cosas y ser perseverante. Los sueños, dice por ahí, hay un libro que leí que dicen que cuando tienes sueños, la gente en general, la que te rodea, hace lo posible para que se cumpla, ¿no? Solita va Entonces, llegando. entonces hay que ser perseverante y trabajarlo, obviamente. Obviamente hay que Claro, sí, sí, trabajarlo, sí. hay que levantarse temprano, hay que desayunar bien, hay que tender tu cama, hay que Así perseverar es. para llegar a ese sueño. Entonces yo creo que si perseveras, obviamente es una fase muy trillada, pero Sí, pues alcanzas, ¿no? pero ahí está, o sea, ahí está cuando te das cuenta que eres constante, que tienes esa semillita en la cabeza que te mueve, que vas por algo que quieres, sabes que con el tiempo se va a lograr si es que te mantienes ahí, ¿cierto? Así es, esa es como la mayor de las cualidades que debe de tener cualquier persona para lograr lo que sea, lo que sea. Ok. Y en este momento, ya viéndolo para ti, de este momento hacia el futuro, ¿qué viene para ti? Yo creo que hay varias cosas que todavía no he definido al 100%, pero una de ellas sí es, yo me di cuenta, digo, yo ya lo sabía, pero yo empecé como a estudiar más y a leer más sobre historia porque me gusta mucho. Entonces, creo que por ahí va a ir un poco de mi vida. No sé en qué punto voy a total cambiarlo, pero me gusta mucho. Actualmente hago un podcast de historia. Sí, Este, sí. hablamos pues de la historia de la humanidad con un colega mío, y nuestro lema es que somos dos ingenieros intentando saber qué pedo con el mundo y cómo sucedieron las cosas. Ese es como Ajá. nuestro lema porque los dos estudiamos una carrera similar y pues nunca supimos o nunca nos enseñaron acerca de la historia de México y de la humanidad, ¿no? O nunca Sí, nos la enseñaron como a lo mejor nos hubiera gustado que nos la enseñaran. Yo creo que va por ahí. Y también me gusta mucho esa onda del marketing digital y el e-commerce. sí. Me gusta demasiado, me gusta mucho. Y he estado estudiando, sobre todo ahorita en la pandemia, he estado estudiando acerca de ello, estudiando y tomando algunos cursos. Ok. Entonces yo creo que va a ir por ahí. No sé si en algún punto voy a trasladar todo mi tiempo a hacer ese tipo de cosas. La verdad es que lo que te digo, uno nunca sabe y con el paso del tiempo vas cambiando. Obviamente el negocio ahorita pues es el que me capitaliza de una manera bastante sana Sí. para mis finanzas, entonces pues no lo puedo dejar así de hoy para mañana, pero tampoco me he dado cuenta que tampoco es algo que actualmente me llene al 100%. La verdad es que esa es la realidad. Y la verdad es que es bueno decirlo porque a veces socialmente, pues, te sientes hasta mal cuando te dicen, no, oye, es que tú estás en esto y luego ya hiciste otra cosa y demás. Y dices, bueno, pero ¿y qué? O sea,
realmente yo estoy siguiendo algún sueño que tengo ahí plantado en la cabeza. Sí, Y pues sí, o sea, estudié una carrera, una licenciatura en ingeniería, pero también trabajé en Honda, pero también tengo una empresa de instalaciones eléctricas, pero tal vez no dure para siempre ahí, o sea, eso se claro, debe de cambiar, pero uno se va también te gusta la modificando. historia, también te gusta viajar, también te gusta conocer los Exactamente. lugares, a la gente, ¿no? Yo creo que lo importante es intentar ser feliz, que es algo también muy trillado, pero realmente Sí, es algo bien complicado, es algo bastante complicado donde no sabes cómo llegar a esa felicidad plena, ¿no? Entonces yo estoy buscando eso, obviamente poniendo siempre en paralelo mi familia, mi esposa, y pues haciendo cosas que nos convengan y nos haga felices a los dos, ¿no? sí, Entonces, no sé, puede que sea para allá. La onda del marketing digital, pues, seguramente voy a seguir con ello, sí. porque pues es algo que está revolucionando ahorita el cómo se Uf, venden, en cómo se compran las cosas. Y con la pandemia fue un crecimiento exponencial. Se dice que fueron de 5 años o de 10 años. O sea, que se esperaba que ahorita el e-commerce que hay en México sí, se estaba proyectando para dentro de 10 años, pero la pandemia lo aceleró. Entonces, esto me da mi esperanza para poder hacer algo al respecto. sí, No sé qué todavía, pero voy a ir por ahí y por lo tanto sigo en lo que sé y en la vida pues me va a ir diciendo, es a lo que voy cuando digo que dejes que fluya, ¿no? Que fluya. ok. Tengo una semilla donde tengo que ir por ahí, pero no sé todavía o no lo puedo todavía decir exactamente esto, pero sí va a ir por ahí, Ok, es algo que básicamente. me gustaría que aquellos que nos están viendo noten en este momento. Víctor de alguna manera sabe que quiere algo, está trabajando en ello, pero no sabe cómo se va a desenvolver. Y al parecer nos han inculcado que debemos de saber siempre para dónde va, cuál va a ser el paso uno, cuál va a ser el paso dos. Y si no es el paso dos como tú lo habías planeado, estás fallando y no es así. No es así. Tienes una idea en tu mente, trabajas con ella, te esfuerzas, eres constante, eres perseverante y entonces la vida poco a poco te va dando puertas por donde irte siempre y cuando tú te mantengas en este camino. Creo que va más por ese lado, ¿no? Hay que ser un poco más flexible y tener como Sí, también claro qué quieres. Y a veces exactamente. creo que batallamos con que no tenemos claro qué queremos en un sentido específico, pero a veces el tener un sueño de decir, a ver, a mí me gustaría, como dijiste, a veces son sueños pequeñitos o sueños más grandes. A mí me gustaría terminar la universidad y tener un título. Ok, va, ese es muy específico, pero hay sueños como más grandes donde dices, sabes que a mí me gustaría recorrer el mundo, me gustaría tener una casa así, me gustaría tener cierto tipo de gente a mi alrededor y entonces tienes que construir eso es poco a poco, porque a veces también queremos las cosas, pero la pensé y la quiero ya, y no es así, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, ahí va, volvemos a la perseverancia. A veces el Sí, sueño no está totalmente hecho, no está totalmente construido, pero sí ir por un camino que te lleve a eso que tú quieras. Y eso pues solamente es con perseverancia. Y realmente en el camino vas a ir adaptándote a las circunstancias de lo que sea, sociales, políticas, económicas y demás. El hecho es sí, no perder ese sueño, porque de sueños vivimos los hombres y por eso se han sí, construido grandes ciudades y grandes cosas en la humanidad. Ahora, no está mal tampoco decir, ah, no era por ahí. No, creo que no está mal. O claro, sea, nos han enseñado a que eso puede que esté mal y decir, ah, ya ahorita es poco tiempo, más bien ya pasó mucho tiempo para ya cambiar yo de estrategia o de sueño, y dices, y eso no, o sea, me parece que es lo más acertado que puedas hacer, porque sí, eso no, en algún punto te va a hacer muy infeliz cuando haces realmente cosas que no te gustan, sea lo que sea. Entonces, si en este momento tú o cualquiera que nos esté viendo cree que lo que está haciendo no le da, pues nada más busca una estrategia para poder salirte y ponerte a hacer lo que realmente te llene, así sea lo que sea. sí. Entonces, me parece que eso es lo que podríamos concluir de esta pequeña Esta plática platiquita, sí, para que los demás se motiven a hacer lo que realmente les guste. sí, completamente de acuerdo. Si algo no está funcionando, o sea, por ejemplo, tú nos platicaste,
estaba como con esta carrera, ahorita me doy cuenta que no es como lo que más me gusta, pero en ese momento te gustaba y ibas con ella. Si en ese momento estuviera muy horrible la carrera y dijeras, no la soporto y no sé qué, a veces, como dices, es plantear una estrategia. También no significa decir, ya la dejo y dejo de hacer todo eso y ya no hago nada y me dedico a otra cosa completamente diferente. A veces se puede, a veces no. Entonces, cuando no se puede, es cómo voy dejando esta carrera, cómo empiezo a buscar otras oportunidades y cuando ya tenga una, pum, suelto esta para irme sobre la otra, ¿no? O sea, también es buscar estrategias que te permitan eh, hacer transiciones mejores y siempre ahora sí que buscando un poco más esta satisfacción propia, este estar lleno desde adentro para poder expresar hacia afuera, ¿cierto? Exacto, completamente de acuerdo. Va que Completamente va. buscar lo que te haga feliz, Sí, nada ¿qué más. más te gustaría agregar? ¿Hay algo que nos falte? Híjole, no. La verdad es que escúchenme en mi podcast, se llama Novateando la Sí, sí, Historia. sí. Dinos dónde te encontramos, cómo te buscamos en Facebook o en Instagram. Me parece que lo tienes en Spotify, En SoundCloud, el, en SoundCloud estamos como historia, ¿qué? Novateando la Historia, y en Spotify también. Novateando la Y historia. así Ajá. es, pues porque no somos más que dos novatos intentando Sí, saber qué pedo con el mundo. ya. Y en Facebook, ahí también de repente subimos cositas así como interesantes de la historia. Sí. Y está como Historia para Novatos. Ahorita es un proyecto nuevo que inicié hace unos meses Ujú. y pues, es algo que me llena a mí platicar sobre historia. Entonces, ahí escúchenme, es una historia donde como no te la contaban en las escuelas de la SEP, Sí. un poco distinta, entonces, nada más. Ok, va que va. Pues muchas gracias, mi No, Quintero. gracias a ti. Gracias, nos vemos pronto la próxima y ya les iremos platicando qué más con todo este tema de ver nuevas perspectivas sobre qué estudiar, cómo estudiar, hacia dónde ir, cómo seguir pensando para mantener una vida más satisfactoria, para ir cumpliendo tus sueños y poco a poco por ahí vamos avanzando. ¿Sale? Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta aquí el día de hoy. Ánimo. Adiós.